Abrimos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 26. Y leemos de los versículos del 5 hasta el 14. Leo. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nuestra confesión, hermanos, en el versículo que nos tocó memorizar, Job 26:13, que acabamos de leer, declara la siguiente doctrina. Capítulo 5, párrafo 1, dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Particularmente, como les acabo de decir, el versículo 13 que estamos memorizando viene como apoyo a este párrafo. Ahora, para proceder con la exposición del texto, a manera de introducción, vamos a ver un poco el contexto en que se encuentra nuestro versículo, para ya luego proceder a meditar en el mismo. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que lo que acabamos de leer es una respuesta de Job a uno de sus amigos, a Bildad en particular. Bildad, un capítulo anterior, para entrar un poco más en contexto en el libro, era una discusión que se centraba en que los amigos de Job estaban culpando a Job por su pecado, que lo que le estaba pasando a Job era así consecuencia directa de su pecado. Job, por su parte, lo que hacía era defenderse. En el capítulo 25, Bildad lanza una pregunta a Job. Ahora, es una pregunta que creo que todos en alguna manera nos la hemos hecho. Job 25:4, Bildad le pregunta a Job: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahora, Bildad apoya esa pregunta, o la apoya con un argumento subsecuente, que son los versículos 5 y 6. ¿Por qué? Él empieza a hablarle a Job de que Dios es grande y que el hombre, como criatura, eso es cómo se va a justificar. Bildad lo quiere llevar a la conclusión de que es imposible para el hombre justificarse ante Dios. Versículos 5 y 6 del capítulo 25 dice: he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, que también es gusano, le dice. Entonces, Bildad lo que le está diciendo a Job es aquí como: tú no tienes oportunidad de justificarte ante Dios, eres un gusano. Ni aun los astros, ahí le menciona la luna y las estrellas, los cuales, por verlo así, no quebrantan los mandamientos de Dios, son sucios delante de su presencia. Cuanto menos tú, Job, que has pecado. Es más o menos el argumento de Bildad. Ahora, en lo que acabamos de leer, capítulo 26, Job le responde. Y le responde
Primero, basándose, mostrando que Bildad, tú eres alguien, o como les dije en capítulos anteriores, que eran consoladores molestos, o en este caso es como alguien sin misericordia, porque las palabras que le estaban diciendo eran duras. Versículo 1 del capítulo 26, Job le dice: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Ya los amigos le estaban argumentando que él no tenía oportunidad, y Job les dice: ¿en qué ayudaste? O ¿de qué me está haciendo de ayuda lo que ustedes me están diciendo? Y en el versículo 4 del capítulo 26, Job los manda como a que se examinen, y les dice: ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Le dice a Bildad. En esta discusión se basaba en que los amigos de Job querían enseñarle la manera en que operaba Dios en el mundo, particularmente de su justicia retributiva a Job. Y Job, en lo que acabamos de leer, él le responde mostrándoles que él también entiende de alguna manera las formas en que Dios obra en medio de su creación. Con eso en mente, entonces vamos a ver la porción que acabamos de leer desde dos puntos. Primero, vamos a ver que este Dios en el que Job estaba argumentando es el Dios creador, y como consecuencia de eso, el segundo punto es que este Dios que es creador tiene un gobierno absoluto sobre su creación. Entonces, primeramente, el Dios creador. Job 26:13, nuestro versículo de memorización. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job de manera directa entonces le dice que el espíritu de Dios es el creador. O como vimos al puro inicio, los editores de nuestra confesión vieron este versículo como apoyo a eso, que el espíritu de Dios creó nuestro mundo. Sino que la creación es una obra, podemos verlo así, trinitaria. Ya, la creación de nuestro universo no corresponde solo al Espíritu Santo, no corresponde solo al Padre, no corresponde solo al Hijo, sino que es una obra trinitaria. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucraron de manera directa en la creación. Recordemos, el Dios que nosotros venimos a adorar hoy mismo es un Dios trino. Y particularmente en lo que se conoce como la economía de la Trinidad, podemos ver eso en las Escrituras, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan de manera particular cada uno en su creación o en la obra de redención. Las Escrituras nos van a mostrar al Padre obrando de particular manera, al Hijo obrando de otra manera y al Espíritu Santo pues de otra manera. Por ejemplo, siempre cuando vemos la doctrina de la creación, ¿qué vemos? Vemos al Padre cuando leemos, por ejemplo, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, ¿qué nos dice el apóstol? Que todo fue creado por medio del Verbo o del Espíritu Santo. Podemos verlo como esa manifestación activa de la presencia de Dios en medio de esta creación. Entonces el punto que vamos llegando es que nuestra creación es una obra de la Santa Trinidad. Primero, hagamos un repaso de algo básico. ¿Qué quiere decir que tengamos un Dios trino? La pregunta 4 del Catecismo Menor Bautista lo responde de esta manera. ¿Qué es un Dios trino? Dice, hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Entonces, este Dios trino, un Dios en tres personas, es el encargado de la obra de creación. Por ejemplo, leamos 1 Corintios 8:6 para ver con apoyo bíblico lo que veníamos diciendo. Vemos al Padre y al Hijo con distintas, por llamarlo así, funciones en la creación. 1 Corintios 8:6. El apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas.
Cuando leemos Génesis 1:1, que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos ver un eco de eso que nos dice Pablo, que para nosotros solo hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Y ahí mismo en 1 Corintios 8:6 también vemos hablándonos de la segunda persona de la Trinidad, y se nos ve como en una función mediadora de la creación de Dios. Por ejemplo, decía 1 Corintios 8:6, dice, un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo usa 2 veces el mismo término, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Vemos al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como ese agente mediador de la obra creadora del Padre. Y también vemos al Espíritu Santo, por ejemplo, en un pasaje como el que memorizamos hoy. Y lo podemos ver como al Espíritu Santo, ese encargado de llevar a consumación la obra de Dios. Ahí en Génesis 1:1, por ejemplo, que nos dice el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si seguimos, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después de eso, ¿qué nos describe? Que ya Dios, por su palabra, creó todo. Veamos aquí como el Espíritu moviéndose en un mundo recién creado y desordenado, y por decirlo así, subsecuente a la presencia del Espíritu Santo en el mundo, ¿qué sigue? Orden. O ahí mismo, en Génesis 2:7, dice así, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Veamos así, el hombre fue creado por Dios, pero el Espíritu Santo, en este caso llamado ese soplo de Dios, ese aliento de vida, fue el que vino como a coronar esa obra creadora. ¿Cómo? Dándole vida. Job 33:4 lo dice así, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es lo que acabamos de ver aquí en Génesis 2:7. El Espíritu Santo llevando a consumación la obra creadora de Dios. En caso particular, la corona de la creación, que es el hombre, la imagen y semejanza de Dios. O nuestro pasaje también que memorizamos, podemos verlo de esa manera. El Espíritu Santo culminando o consumando la obra creadora de Dios. Génesis 1, versículos 14, nos habla del cuarto día de la creación y dice, dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Pero veamos ahí, ¿qué acabamos de leer? El Señor creando las lumbreras, lo llama, que sirvan para señales de día y la noche o estaciones. Y como vemos en Job, ¿qué dice? Su espíritu adornó los cielos. Podemos ver así, el Espíritu Santo, el encargado de adornar, de colocar cada astro en su lugar, por el cual el hombre los entendía como señales de las estaciones, del día, de la noche. O como acabamos de memorizarlo aquí, también nos dice, su mano creó la serpiente tortuosa. Muchos creen que posiblemente se refiere a la constelación del dragón situada al norte, que se dice que era uno de los cielos más visibles para la zona geográfica donde se encontraba Job. Salmo 33:6 lo dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si recordamos, ese aliento de su boca es el Espíritu Santo, como lo decía Job 33, el soplo del Omnipotente. Entonces, con esto, lo que quiero que tengamos en mente es esto, que la creación es una obra exclusivamente trinitaria. Que cuando vamos a la Biblia y leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debemos recordar a nuestro Dios trino, al Padre, como esa voluntad creadora, al Hijo, como nos dice Hebreos 1:2, por quien asimismo Dios
hizo el universo y al Espíritu Santo como ese consumador de la obra creadora de Dios. A ese Dios trino, quiero que tengamos claro, es el que hoy por ejemplo nos convocó a adorarlo. Y esa doctrina del Dios trino es una doctrina exclusiva del cristianismo y esencial para ser cristiano. El credo conocido como de Atanasio en la antigüedad lo declaraba así: quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse a la fe universal. Y luego la describe y dice: esta es la fe universal. Adoramos a un Dios en Trinidad. O de otra manera, veamos lo que acabamos de leer de la obra creadora de Dios, de la economía de la Trinidad, cómo lo entendieron los antiguos también en el credo, se llama el credo constantinopolitano. Dice, empieza con la afirmación del Dios Padre. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Párrafos después, ¿qué dice? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, por quien todo fue hecho. ¿Y qué nos dice del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es lo que acabamos de ver. Las tres personas de la Trinidad involucradas en la creación y de manera particular el Espíritu Santo consumando la creación, ¿cómo? Dándole vida al hombre, imagen y semejanza de Dios. Entonces, quiero que nos quede claro esto, que nosotros adoramos a un Dios en Trinidad, del cual es un distintivo exclusivo del cristianismo. Todo aquel que se llame a sí mismo cristiano tiene que responder con un amén a la doctrina de la Santa Trinidad. Si cree algo distinto a esto, se puede llamar cualquier cosa menos cristiano. Ahora, como segundo punto, vemos que nuestro Dios trino es creador. Entonces, eso implica que Él es dueño absoluto de la creación, tanto de lo invisible como de lo visible, y que Él gobierna soberanamente en cada ámbito de su creación. Job 26, versículos 5 y 6, dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Ahora, esta expresión lo que debemos entenderla es cómo el poder de Dios se manifiesta incluso en ese mundo invisible. Aquí lo vemos, dice, las sombras tiemblan en lo profundo. Otras traducciones lo traducen como los muertos tiemblan en lo profundo y el Seol está descubierto delante de él. Ahora, con este tema de las sombras tiemblan en lo profundo, los muertos tiemblan en lo profundo, hay ciertos debates en cuanto a qué significan esos muertos en lo profundo. No voy a entrar en detalles porque al final veo que sea que la postura que se tome no afectan en el punto principal del versículo, y es que Dios está en control absoluto de todo. Algunos piensan que son cierta raza extinta de gigantes que están en el fondo del mar, otros que son los egipcios cuando el Señor los sepultó, otros los que murieron en el diluvio, pero a fin de cuentas es que podemos verlo así. El llamado Seol, donde habitan los muertos, es algo que está abierto, es un libro abierto a Dios, ya que no hay nada que se esconda, sino que incluso lo escribe así, el versículo 5 y 6, que tiemblan ante su presencia. Hebreos 4:13 nos dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La imagen que quiero que veamos entonces con los versículos 5 y 6 es que el Dios creador que creó el mundo, podemos decirlo así, es un mundo invisible a nosotros, que es el mundo de los muertos, no escapa fuera del control de Dios. Ese mundo de los muertos, como lo presentan, por decirlo así, en ciertas fábulas o películas, con un diablo reinando con un tridente, es falso.
en, en el Seol, en el infierno mismo, quien reina es Dios. A como reina en nuestro mundo, que es visible para nosotros, reina en el mundo invisible. Como acabamos de cantar, es Jehová reina. Nuestro Dios reina en cada ámbito de su creación. Todo está descubierto ante Él. Ya, y la imagen que debemos tenerlo aquí, por decirlo así, es cierta imagen como que causa terror del poder de Dios. ¿Por qué? Lo que vemos aquí son elementos que incluso a nosotros, como seres humanos, nos causan afán. Pensar en el Seol, pensar en la muerte, nos causan afán, nos pueden causar temor. Pero eso que nos causa temor a nosotros, comparado con Dios, como lo acabamos de leer, dice, las sombras en el Seol y el mundo de los muertos tiemblan ante su presencia. Eso que nos puede traer afán e incluso miedo a nosotros, ante la presencia de Dios, ellos son los que tiemblan. Sí, y se viene a mi mente lo que decía Santiago, incluso del mundo, de los demonios, que nosotros no los vemos, pero ¿qué nos dice? Que ellos creen en Dios, ¿y qué hacen? Tiemblan ante Él, tiemblan ante su poder. ¿Por qué? Están desnudos ante Él. Saben que son criaturas de Dios, rebeldes al mismo Dios, y por eso es que le temen. Ahora, ¿qué más podemos ver? Versículo 7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, aquí, de hecho, vamos a notar como una progresión. El poeta aquí, por decirlo así, empezó de algo que se escapa de nuestras manos, de nuestros sentidos, como el Seol, donde habitan los muertos, y va descendiendo a ámbitos más cercanos a nosotros. Aquí, por ejemplo, ya vamos con algo que se puede ver. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Ahora, aquí es como mostrándonos al Señor dueño de su creación, que así como creó el Seol y es Señor de Él, así nos dice que los cielos del norte, podemos verlo así, Él los extendió hasta donde alcance la vista. Cada ámbito que veamos del cielo es creación de Dios. Isaías 40:22 lo dice así: Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La idea aquí es esa: los cielos, todo lo que vemos en los cielos, estrellas, cualquier objeto celeste, es obra de Dios. Dios los puso ahí, algunos visibles, pero lejos de nuestro alcance, pero no lejos del alcance de Dios. Job 9:8 lo dice así: Él solo extendió los cielos. Y de este mismo Señor, ¿qué nos dice? Que cuelga la tierra sobre la nada. Ya no solo los astros lejanos a nosotros, sino que se acerca y nos dice, ese astro en el que ustedes habitan, que nosotros lo conocemos como el planeta Tierra, bueno, Dios lo colgó ahí sobre la nada. Veámoslo así, incluso podemos, ya esto es sorprendente para la época de Job, tenía cierto conocimiento de la gravedad, de que la tierra colgaba sobre la nada en el espacio. Jeremías 10:12, por ejemplo, también nos dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso el orden, el mundo, con su saber. Esa es la idea, Dios colgó la tierra sobre la nada, con su saber, con su poder la tiene ahí colgando, no se cae, no se va para ningún lado en el espacio. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía dispuso todo para que en este lugar fuera habitable, para que su Hijo Jesucristo viniera al mundo. O como acabamos de leer en Job 26:13, lo vemos ya en detalle, su espíritu adornó los cielos. Versículos 8 y 9 dicen, ata las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Veamos la progresión. Empezó en el Seol, estrellas, el planeta Tierra. Ahora están las nubes. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas.
Y es otra imagen de qué? De lo mismo que estamos viendo. Dios teniendo control soberano en su creación. Ahora nos trae ya elementos más familiares a nosotros. Las nubes. Entendámoslo así. Mientras nosotros, por ejemplo, para retener agua, usamos envases que se adapten a tal, duros por decirlo así, para que no se desborde, aquí se nos muestra el poder de Dios con las nubes, con algo que a nuestro tacto es blandito, por decirlo así, y Dios retiene agua en ellas. Ahora, investigando un poco, podemos verlo así. Una nube, más o menos de un kilómetro cúbico de volumen, se dice que puede tener 500 toneladas de agua, una nube promedio. Es la idea que está trayendo aquí el poeta, que el poder de Dios en algo tan blandito, tan suavecito como una nube, retiene toneladas de agua con su poder y no caen así, nos aplastan solo, porque Dios ahí las tiene, reteniéndolas con su poder. ¿Qué más nos dice? Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Aquí nos trae una imagen de que ese Dios que está en control de toda su creación, podemos verlo así, es un Dios oculto a nosotros, por verlo así, ya. Él extiende la faz de su trono, es todo el universo es su trono. Él reina por donde quiera y sobre él extiende su nube. La idea es que su trono, por él, no lo vemos tapado con una nube. Recordemos, generalmente las nubes son imágenes en la Biblia que nos recuerdan la presencia de Dios. Por ejemplo, Jesucristo, hablando del juicio, dice que viene en una nube. Cuando el Señor ascendió a los cielos, subió en una nube. En Éxodo vemos cuando el Señor bajó al monte a dar su ley, nubes, relámpagos, como acabamos de cantar también, nubes y oscuridad alrededor de él. La idea es eso, que nuestro Dios es un Dios oculto, que gobierna soberanamente su creación. ¿Cómo la gobierna? De una manera que no lo vemos y que muchas veces no la entendemos. Primera Timoteo 6:16 dice, de este Dios que está oculto, dice, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. La idea es que nuestro Dios está oculto. Y eso de oculto en las nubes, por ejemplo, lo que nos denota es que su presencia es terrible. Por eso los muertos tiemblan delante de él. Terrible en santidad, tal que ningún hombre ha visto, dice Pablo. Porque cualquier pecador en la presencia de Dios inmediatamente debería ser fulminado, porque Él es santo, justo y bueno. Versículos 10 y 12 dice, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Notemos de nuevo la progresión. Empezó el Seol, estrellas, planeta Tierra, nubes, vamos bajando más. ¿A dónde? Superficie de las aguas, luz y tinieblas. Las aguas se espantan a su represión, agita el mar con su poder. Vemos cómo va bajando a descripciones más familiares para nosotros. Salmo 89:9, hablando del Señor, dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Algo tan tempestuoso o tan terrible como el mar, que da miedo cuando uno lo ve, dice que Dios sosiega esa braveza con su poder. Ahora, esto creo que debe recordarnos cuando el Señor Jesucristo anduvo en este mundo y sus apóstoles tenían miedo de eso, de la braveza del mar, y Él sencillamente con su palabra calmó el mar y consoló a su iglesia. Ahora, ¿qué es el punto que vamos viendo? Eso, que el poder de Dios afecta todo ámbito de su creación, desde lo oculto hasta los detalles particulares. Luego, como Dios creó el Seol, gobierna sobre él,
creó los astros, gobierna sobre ellos, creó nuestro planeta, gobierna cada detalle como nubes, aguas. Job como que de tanto él meditar en eso, incluso él lanza una alabanza. Y versículo 14, ¿cómo lo dice? He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Ya estas descripciones del poder de Dios, que incluso el infierno tiembla de terror ante él, nos dice aquí el poeta, son solo los bordes, una breve orilla de sus caminos, o es como un susurro, apenas, algo que, ya que el infierno tiembla ante su presencia, dice, ¿tiemblan ante qué? Ante su susurro. Pero su poder, ¿quién lo podrá comprender? Veámoslo así, Job estaba pasando en una aflicción, estaba en un debate con sus amigos. Ahora, en ese momento, podemos verlo así, a pesar de eso, meditar en Dios lo llevó a ver esto, que el poder de Dios es increíble, que lo que sabemos es apenas un leve susurro, y del corazón de Job salieron estas palabras reconociendo lo maravilloso que es nuestro Dios. Este texto nos recuerda que a pesar de que nuestro Dios es un Dios oculto a nuestros sentidos, a nuestras percepciones, Él salió al encuentro de pecadores revelándose a sí mismo como el creador del universo, el Dios trino y verdadero que debe ser adorado. Y con solo el hecho de nosotros conocer sus bordes o su susurro, como lo dice aquí, ya es motivo para que nosotros prorrumpamos en alabanza, nos humillemos ante su presencia y lo reconozcamos como lo que acabamos de cantar, el Salmo 97, que Él reina sobre toda la creación, sobre nosotros mismos. Ahora, hasta aquí la exposición del texto. Para terminar, vamos a ver dos breves aplicaciones. Primero, así como Dios es el autor de la creación, o el Espíritu Santo, el consumador de la obra creadora de Dios, de manera análoga se da lo mismo con la nueva creación del Señor, con los redimidos, o como cantamos, con la nueva creación en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 dice de los cristianos que los que están en Cristo, nueva criatura es, o de manera textual es nueva creación, o como lo dice Efesios 2:10, que nosotros los creyentes fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, así como vimos que la economía de la Trinidad nos describe al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo actuando de maneras distintas en su creación, de manera análoga entonces vemos eso mismo en la obra redentora del Señor. Efesios 1:4, por ejemplo, nos dice, según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, según nos escogió en Él, ¿quién nos escogió? El Padre. Y nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí ya de manera clara que vemos al Padre escogiendo en el Hijo. Vemos una distinción de cómo actúan en la creación. Ya, el punto es que Dios Padre no es el que murió en la cruz. Cristo fue el que se encarnó. Cristo fue, ya la segunda persona de la Trinidad, fue el que murió en la cruz. No el Padre, no el Espíritu Santo. Vemos distinciones en la obra de redención. Ahora, Efesios 1:4 nos decía, entonces, que el Padre nos escogió en Él, en Cristo, con un propósito, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, ¿cómo pues es que nos santifica para ser santos y sin mancha delante de Él? Y aquí es donde entra ese agente que llamamos consumador, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque primeramente el Espíritu Santo es el que nos aplica la redención a nuestras almas. Ya Él nos aplica la obra de Cristo, nos regenera,
nos da un corazón nuevo, nos da vida cuando estábamos muertos. Y luego, a lo largo de toda la vida cristiana, constantemente nos sigue aplicando la gracia de Dios hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero tenemos esa garantía de que el Espíritu Santo, el agente consumador de la redención, está actuando en su iglesia día con día. Ahora, ¿cómo actúa? Santificándonos. Ahora, es bueno hacernos una pregunta. ¿Qué es la santificación? Basándome en el catecismo, la respuesta a la pregunta 36 dice así: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual sus elegidos son renovados según la imagen de Dios y son capacitados más y más a morir al pecado y a vivir para la justicia. Entonces, ¿qué vemos de la santificación? Es una obra de la libre gracia de Dios por la cual los elegidos, su iglesia, dice, son renovados según la imagen de Dios. Segunda de Corintios 3:18, el apóstol Pablo lo dice así: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos, el Espíritu del Señor es ese encargado ¿de qué? De transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Cristo, del que nos creó. Entonces, lo que quiero que traigamos a nuestro corazón es eso. Siendo conscientes de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, ¿al qué? Al darnos ese agente consumador de la redención a nosotros, los creyentes. Ahora, lo digo de manera para que nos animemos en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque normalmente es que nosotros, cuando nos vemos a nosotros mismos, fácilmente nos desanimamos. Cuando pecamos, cuando fallamos con nuestras disciplinas espirituales, nos desanimamos. Cuando descuidamos nuestra vida devocional, cuando cedemos ante la tentación, ya fácilmente el dolor y la tristeza causan desánimo en la vida del creyente. Y ahora lo digo a manera de ánimo, ¿por qué? Porque quiero que tengamos claro que el Espíritu Santo, ese agente consumador, si somos creyentes, está ahí día con día, aplicándonos la gracia de Dios a nuestras vidas por medio de los medios que Él nos ha dado, con el fin de llevar esa obra regeneradora que Dios hizo en nosotros hasta su consumación, la cual es la glorificación en Cristo. Filipenses 1:6 nos dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, o veámoslo de manera personal, tratemos de aplicarlo, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la va a perfeccionar? Por el actuar del Espíritu Santo en nosotros. A manera de alegoría, podemos verlo así, como el Espíritu Santo se movía en una tierra desordenada y luego, después de él, vino el orden. Algo así puede pasar en la vida del creyente, que pueda estar hecho pedazos, desordenado, pero tiene la garantía de que el Espíritu Santo no lo va a dejar así como está, va a venir a irrumpir a esa vida y va a traer orden, porque Dios lo ha prometido, que perfeccionará la obra en los creyentes hasta el día de Jesucristo. Dios a los suyos no los deja hundidos en el pecado. ¿Por qué? Porque está ahí el Espíritu Santo actuando. Podemos verlo así, como mínimo el Espíritu Santo está causando dolor, amargura por el pecado en nuestros corazones. Ahora, leyendo Romanos 8:26, por ejemplo, vemos eso. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Veámoslo, es consciente de que somos débiles, pero ya el apóstol dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Veámoslo así. Nos cuesta orar, nos es difícil orar. ¿Cómo nos está respondiendo el apóstol ahí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene.
No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Veámoslo aquí. Podemos verlo como una obra intercesora del Espíritu Santo. Ya, nosotros somos tan débiles y tan necesitados de la gracia de Dios que tenemos a Cristo intercediendo como sumo sacerdote delante del Padre, y tenemos otro que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por un lado, somos tan débiles que necesitamos tanta ayuda, pero por otros lados, Dios ahí está provisionando la gracia para que su iglesia siempre la tenga a disposición. En particular, aquí hemos visto el Espíritu Santo está ahí constantemente al auxilio de su iglesia. Juan 15, 26, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo también dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo vemos eso? Venimos a la Biblia, nos cuesta leer su palabra o no la entendemos. Aquí tenemos esta promesa de que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús por medio de su palabra, cuando la leamos, cuando nos expongamos a la palabra predicada en la iglesia, a la palabra que nos leen en la iglesia, podemos estar confiados de la promesa del Señor Jesús, que Él dará testimonio acerca de Él mismo, que el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de Cristo. Dios Padre en su Hijo nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros como creyentes seamos llevados a la consumación de la salvación, a la gloria en Cristo, para que nosotros como iglesia local nos podamos servir los unos a los otros, para que podamos estar firmes en la fe. Ahora, como segunda aplicación, también, como vimos, que el poder de Dios se manifiesta en cada ámbito de su creación, de esa misma manera también nosotros como creyentes tenemos ese poder de Dios manifestado para nuestro bien en cada ámbito de nuestras vidas. Veamos, por ejemplo, el Señor soberanamente Él dispuso de los medios que a Él le placieron, los decretó, como hemos visto, con el fin de llamarnos en Cristo. Nuestra confesión, de hecho, lo dice así: los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Vámonos así, dice, en su debido tiempo. Ya Dios se valió de ciertas circunstancias para que en su debido tiempo Él llamara a nuestras almas y nosotros le respondiéramos. Él nos hizo nacer donde nacimos, nos hizo vivir donde vivimos, nos dio la familia que a Él le plació, todo con el fin de a los que son sus elegidos, irlos encaminando para que un día escucháramos el Evangelio y respondiéramos en arrepentimiento y en fe a su Hijo Jesucristo. Y ahora, esto de responder en fe en Jesucristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:24, él llama a Cristo el poder de Dios. Entonces lo que acabamos de ver es el poder de Dios en la creación. Entonces en Cristo, poder de Dios, podemos ver a ese poder de Dios manifestado como de manera redentora para su iglesia. Y con un propósito. Podemos citar Romanos 8:29, que dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Dios soberanamente dispuso de los medios que a Él le plació en su infinita sabiduría para rescatarnos con el poder de Dios, con Cristo, con el fin de hacernos a la imagen de ese mismo Cristo. Ahora, ese poder de Dios no solo estuvo encaminándonos de manera soberana hasta el momento que nos rescató y nos dejó ahí, no, sino que nos rescató y actualmente sigue obrando en nosotros, y ese poder está a disposición nuestro. ¿Para qué fin? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, eso se ve de muchas maneras en la vida del creyente, pero particularmente quiero centrarme en una. Y la idea es cómo ese cómo ese poder de Dios está a disposición del creyente cuando vamos en oración a Él. Salmo 18, versículos 6 y 7. Salmo 18.
Perdón, creo que me equivoqué de cita. No, sí está, aquí está. Salmo 18, versículos 6 y 7 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Veamos por ejemplo aquí el actuar de nuestro Dios cuando escuchó la oración de un creyente pidiéndole ayuda. ¿Y cómo nos dice? Se conmovieron los cimientos de los montes. Ya eso es como que está el rey sentado en su trono. Escuchó la petición de auxilio y se levantó indignado, causando temblor. Ya se levantó indignado en su poder para defender a ese que le estaba clamando. Se conmovieron los cimientos de los montes. Podemos verlo así, es el cosmos agitándose de terror ante el Dios vivo. ¿Por qué? Como lo acabamos de ver, el Seol tiembla ante su presencia, lo vimos. Y aquí vemos a la creación temblando cuando Dios va a responder las oraciones de su pueblo. Ahí mismo en ese salmo, versículos 3 y 14, ¿qué nos dice? Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. ¿A quiénes? A los enemigos del creyente. Y cómo tronó los cielos, ya el poder de Dios manifestándose de maneras que causan espanto. ¿Para qué? Para que sus enemigos tiemblen y por otro lado, para que sus siervos tengan confianza en que tienen un Dios todopoderoso que está dispuesto a defenderlos. Ahora, ¿con esto a qué quiero llegar? A que oremos con confianza como nos enseñó el Señor. Líbranos del mal, o más literalmente, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque ese poder de Dios que agita el cosmos, que es terrible, terrorífico, está a favor de nuestra santificación. Que oremos con confianza para que el Señor nos libre del pecado, para que libre de impedimentos el avance del Evangelio, que el Señor se va a indignar, se va a levantar de su trono y va a quitar a los enemigos de su iglesia. El salmista, ¿qué hizo? En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y oyó mi voz. Ahora, de una manera creo que muchas veces nosotros podemos estar, por verlo así, en derrota espiritual. ¿Por qué? Por no hacer esto que hace el salmista. En mi angustia clamé a Jehová y él oyó mi voz. Ya tenemos un ayudador todopoderoso que es el Dios Trino, que está dispuesto a escucharnos y que cuando nos escucha el cosmos tiembla de terror porque sabe que ese Dios defiende a su iglesia y hace todo en favor de ella. Deuteronomio 33, 26 lo dice así: no hay Dios, no hay como el Dios de Jerusum. Jerusum es que podemos verlo así como un ideal del Israel. No hay como el Dios de Jerusum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Veamos la imagen, nos dice un Dios que cabalga, por decirlo así, que hace guardia sobre los cielos para venir a la ayuda de su pueblo. Entonces con esto quiero llegar a que aprovechemos este medio de gracia que el Señor nos ha dado, que es la oración, para clamar a Él como nuestro defensor. De hecho, una de las características del oficio regio de Cristo es que Él como Rey sale cabalgando a defender a su iglesia. Y esto que creo que hasta debe traernos la imagen a la mente de Apocalipsis, cuando se nos dice que ese viene montado en un caballo blanco y que en su muslo dice el verbo de Dios que venía ¿a qué? A defender a su iglesia. Por eso, hermanos, quiero que aprovechemos este medio de gracia que es la oración, para clamar a Dios como nuestro defensor. Si todo el universo se conmueve de terror cuando Dios va a defender a su iglesia, bueno, creo que eso debe motivarnos con confianza ¿a qué? A orar, a que oremos con confianza a nuestro Dios, o como lo dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese oportuno socorro es al Dios Todopoderoso manifestándose, cabalgando sobre los cielos, para venir a defender a su iglesia. Y por último, ya para terminar, me quiero dirigir a los incrédulos que hay aquí entre nosotros. Porque quiero que tengan claro algo,
que al día de hoy, al estar sin Cristo, están posicionados del lado incorrecto de la historia del mundo. Y es que están posicionados del lado de los enemigos del Señor. Y como acabamos de cantar en el Salmo 97, ¿qué decía que le pasaba a los enemigos? Y abrazará a sus enemigos alrededor, los quemará. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos, los quemará. ¿Por qué? Porque el incrédulo actualmente es partícipe no de la nueva creación en Cristo, sino que es partícipe de la naturaleza pecaminosa de Adán, formando parte del presente siglo malo, el cual, como nos dice 2 de Pedro 3:7, están reservados por la misma palabra para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De ese lado están actualmente los incrédulos. Ahora, Dios en Jesucristo ha provisto una solución a ese problema del pecado y de la enemistad del hombre. Y es que en su Hijo Jesucristo ha reconciliado pecadores por medio de la muerte de Jesucristo para librarlos del pecado y de la ira venidera. Ahora, ese fuego, como acabamos de leer en el Salmo, que va delante de él para consumir a esos enemigos, fue descargado en Jesús, ya fue consumido por la ira de Dios para que no cayera sobre pecadores por nosotros. Y ahora esas manifestaciones del poder cósmico de Dios están no en contra de esa persona que está en Cristo, sino a favor de su santificación, porque ha sido perdonado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que a los pecadores que no están arrepentidos, que están en sus pecados, aún hoy tienen esa oportunidad de venir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados y suplicarle perdón. O de lo contrario, saben que fuego irá delante de él o los va a abrazar. O reconocer, que está la otra, que Jesucristo ya fue abrazado por la ira de Dios y que en él hay perdón. Por eso lo que quiero hacer un llamado es a que los pecadores se arrepientan y confíen en Jesucristo y vengan a él, el cual es amplio en perdonar. Él disfruta perdonar pecadores. Oremos. Dios bendito, creador y gobernador, gracias por recordarnos de tu grandeza, de tu gran poder, de que todo ese poderío tuyo, Señor, está a disposición de tu pueblo. Te rogamos perdón las veces que lo hemos olvidado, las veces que no hemos aprovechado los medios de gracia para ir buscando tu poder en ayuda. Y te rogamos también que con tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, para que tu palabra, que constantemente nos es expuesta, nos ayude a ser más santos, Señor, a ir a clamar a ti día con día, Señor, reconociendo que somos necesitados, pero también reconociendo que tú eres nuestro ayudador y nuestro auxiliador, Señor. Auxílianos en nuestra debilidad, fortalece nuestra fe como iglesia. Amén.